hijos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como esta, les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Hola amigos y amigas. La única cosa verdaderamente humana es hacer el bien, es amar. Esto es poner una semilla en la tierra de la historia y luego esperar. Se trata de la certeza de que a su debido tiempo el fruto vendrá. Probablemente este tiempo sea prolongado, porque solo el mal tiene tiempos cortos. Un árbol lleva años en crecer, pero en un instante se lo puede voltear. El campesino sabe que el trabajo que hace en otoño tendrá sus frutos solo después de un invierno oscuro. Y en ese tiempo sabe que no tiene nada por hacer, porque querer hacer algo significaría arruinar. A veces no hacer nada es lo más productivo que se puede hacer. Justamente en la vida espiritual, como en el arte, cuanto menos se hace, más se crea. El bien tiene toda una manera de funcionar, diríamos, propia, que llega luego a ser fecundo. Donde el mundo ve solo derrota y muerte, el sembrador del bien puede entrever ya el brote del trigo que despunta. Hasta puede llegar a pregustar la fragancia del pan que obtendrá de ese trigo. Cuando el sembrador duerme en la noche, dice el texto, qué hermoso esto. Podemos pensar una referencia a la muerte de Jesús. Él es el sembrador de bien, de bondad y de belleza que ha sido sembrado, ha sido enterrado en el campo del mundo. Y mientras para todos era un derrotado encerrado en un sepulcro, el viviente va a impregnar de energía nueva la historia humana y toda la creación. Quien está esparciendo en el mundo esta preciosa semilla, quizás no pueda contemplar las espigas maduras, pero al menos, eso sí, puede pedir al Señor ver despuntar los tallos. Nos hacemos esta pregunta frente a la primera parábola. ¿Se puede acelerar el crecimiento del reino de Dios? Justamente a esta pregunta Jesús va a responder con una breve parábola conservada solamente por el evangelista Marcos, que se encuentra en la primera parte del Evangelio de hoy, versículos 26 al 29. Y esta parábola está dividida en tres partes de diferente extensión que corresponden a los tres momentos cómo se desarrolla la actividad agrícola. Primera parte, la siembra. Segunda parte, el crecimiento de la semilla. Y tercera parte, la cosecha. La más desarrollada es la parte central, el crecimiento de la semilla. El narrador claramente desea dirigir toda la atención de sus lectores a este momento, el momento del crecimiento.
A Jesús le interesa poner entonces de relieve solamente una cosa: la irresistible fuerza de la semilla, que una vez que es tirada en la tierra, que es echada en la tierra, crece por sí misma. Y destacamos también un detalle importante. El escritor del Evangelio no utiliza el término técnico sembrar, sino que utiliza la expresión arrojar la semilla. Dice que el hombre arroja la semilla. Y de alguna manera nos hace contemplar el amplio gesto de los brazos del agricultor que esparce por todos lados con alegría, diríamos sin ahorrarse nada, los preciosos granos. Entonces proclama la palabra de Dios, va a decir la segunda carta a Timoteo, proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta con paciencia incansable y con un gran afán de enseñar. Justamente esta expresión de la segunda carta a Timoteo de alguna manera condensa lo que quiere decirnos esta parábola. Es así que debe transmitirse el mensaje del Evangelio, con generosidad, no en un campo, diríamos, limitado, definido, sino en todo el mundo. Es la invitación entonces a superar cualquier tipo de exclusivismo. Después de la temporada de la siembra, le llega al hombre el momento de finalizar el trabajo. Los días y las noches van transcurriendo mientras el agricultor duerme y vigila sin poder intervenir en nada. En el crecimiento no puede forzar ni acelerar las cosas. Justamente es inútil tratar de hacer algo, preocuparse, angustiarse. Si se agita, si entra en el campo, lo único que va a hacer, va a pisotear, va a dañar los brotes tiernos. Lo único que puede hacer es esperar. De hecho, en silencio y casi de modo imperceptible va a comenzar este milagro. Los primeros brotes van a asomar sobre la tierra. Podemos aquí entonces diferenciar la esperanza del deseo. Hagamos una diferencia en lo que significa la esperanza de lo que significa el deseo. Pero desde este evangelio, cultivar la esperanza es lo propio del creyente. En la esperanza, el corazón se abre a un diálogo con las circunstancias como se vayan dando, como se vayan presentando, haciendo lo posible por encontrar la mejor parte aún de lo adverso. En el deseo, en cambio, se ponen en marcha, diríamos, todas las energías para lograr un objetivo. Y cuando este objetivo no se da, entonces, ¿qué sucede? La frustración. La esperanza trabaja frente a un amplio horizonte de posibilidades futuras. El deseo, en cambio, se enfoca en algo inmediato. Está en relación con lo más útil, con lo más placentero. El campesino que espera pacientemente el crecimiento de la semilla que es tirada en la tierra nos recuerda que no podemos ni debemos manejarlo todo. Muchas veces tenemos estos vicios de la evangelización, el deseo de manejarlo todo. Quien siembra la palabra debe saber que la asimilación de ese mensaje evangélico no es algo que sucede de modo inmediato. El trabajo de transformación interior de la persona lleva muchos días, lleva muchos años, lleva mucho tiempo. Y la tierra por sí misma, esto es importante, por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, va a decir el Evangelio, y al final un grano abundante en la espiga. Por sí misma, la expresión griega automáticamente diríamos, o sea, hace referencia a la fuerza de la palabra. Una de las tentaciones más comunes de los apóstoles del Evangelio es justamente el desánimo.
Si estamos seguros de haber anunciado el mensaje de Cristo, entonces deberemos tener la absoluta certeza de que los frutos van a ser abundantes. Pablo va a decir a los Corintios, yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento en la primera carta a los Corintios. Los que han llegado a justificar el recurso a la espada incluso para forzar la conversión, están demostrando a qué aberraciones se pueda llevar, diríamos, en esta falta de respeto a los tiempos de crecimiento de la semilla. Esta parábola va a responder a algunas preguntas. ¿A qué preguntas responde? ¿La palabra produce o no produce fruto? ¿Se puede acelerar el crecimiento? ¿Podemos recurrir a técnicas de este mundo para hacer crecer? ¿El crecimiento depende del predicador? Esta parábola trata de responder a estas preguntas. Jesús va a hablar del reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es un concepto estático, sino que es dinámico. Es el reinado de Dios, porque el reinado de Dios se construye, inicia en este mundo y se consuma en la eternidad. Y Jesús no va a utilizar imágenes sagradas para hablar, no va a exponer doctrinas teológicas. Jesús va a usar imágenes campestres, que es el lugar donde Él se mueve. Entonces, en esta parábola se nos invita a cultivar la confianza en la fuerza de la semilla. Muchas veces el desaliento nos lleva a hacer otras cosas que nada tienen que ver con sembrar la palabra. Y entonces lo que hacemos es simplemente, diríamos, chispeamos pero no mojamos. A veces, en lugar de predicar la palabra, simplemente hacemos propuestas de actividades devocionales pasajeras que están en un marco ciertamente de la Iglesia Católica, pero que a veces, en vez de convertirse en un instrumento, se convierte en un obstáculo. La semilla que se tira, cuando el sembrador la siembra, ya no es más visible. Nunca se sabe del todo lo que pasa en el corazón del que recibe la palabra. En lo inmediato, pareciera que esa semilla se perdió. Pensemos, por ejemplo, en la educación de los niños, adolescentes, jóvenes. Realmente hay que tener esperanza. El error es querer medir el resultado del modo inmediato y deberemos tener paciencia y tener esperanza, porque no estamos sembrando soja que a los pocos meses la recogemos. Estamos plantando un algarrobo. Dentro de muchos años nos podremos sentar debajo de él. Y entonces a veces nos enojamos porque no vemos los frutos y no hacemos otra cosa que arruinarlo todo. La descripción de lo que hace la planta es lenta, para hacernos caer en la cuenta de la necesidad de la paciencia. Y no podemos medir con exactitud el crecimiento de la palabra en el corazón de las personas. En el tiempo de las estadísticas, donde nosotros estamos metidos, debemos saber que se escapa a nuestras capacidades de control, el análisis de nuestras estructuras pastorales habituales. Esta parábola desafía a todos, a padres, a educadores, a líderes de comunidades cristianas, que a veces se dejan llevar por la impaciencia, por la prisa, por el ansia de la eficiencia, consiguiendo como único resultado parecer simplemente irritantes, agresivos, intolerantes. Deberemos diferenciar el éxito de la fecundidad, porque no estamos en este mundo para ser exitosos, sino para ser fecundos. Y hay momentos en los que es necesario dormir, es decir, saber esperar, mantener la calma, sentarse a contemplar asombrados, diríamos, la semilla que brota, que crece por sí misma. Por eso, tan bellamente, Santa Teresa va a decir: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
En el mundo entonces de los resultados inmediatos, vemos que la palabra al final da frutos. Claro que nos preguntamos, pero ¿por qué tanta lentitud? Es que esto depende de la tierra, depende de la lluvia, del sol, de los factores climáticos, es decir, depende de la libertad de cada uno, de la sociedad en la cual uno está, de la crianza, de la educación. Y luego la segunda parábola, el grano de mostaza. Esta parábola es una invitación a considerar la realidad con los ojos de Dios. Los hombres muchas veces damos valor a lo que es grande, a lo que es visible, juzgamos el éxito y el fracaso de las personas según el dinero que tienen, la posición de poder que ocupan, los títulos, diríamos el honor, los títulos de honor que tienen, el prestigio, la fama. Y Jesús va a invertir esta escala de valores. El que se quiera hacer pequeño, que se haga más grande, será el más grande en el reino de los cielos. Se habla entonces de este granito de mostaza que luego se convierte en una hortaliza en el huerto. Es el sorprendente contraste entre la pequeñez de los comienzos y la grandeza de los resultados, lo que Jesús pretende dar a conocer a través de esta parábola del grano de mostaza, que según la opinión popular era la más pequeña de todas las semillas. Y dice que está en el huerto, que está en la casa, en lo doméstico, en las cosas de todos los días. Diríamos, se habla del valor de las pequeñas cosas, de las cosas simples de la vida, de un saludo, de la visita a un familiar, de una mirada, de una sonrisa, las cosas simples. No entonces las apariencias de este mundo, sino las cosas simples. Y se habla de un árbol que luego acoge a todos. Por eso se acercan los pájaros, no porque sea un árbol impresionante, sino porque es un árbol abierto. Es que el reino de Dios es para aquellos que a veces están marginados, que están despreciados, y entonces en este reino pueden encontrar espacio donde sentirse cómodos. No es la opulencia lo que hace bella la iglesia, sino la apertura. Y nuestra vocación no es la de salvar al mundo, sino la de vivir como salvados. El reino de Dios no es la iglesia. El reino crece porque la palabra tiene una fuerza incontenible que ni siquiera la historia de pecado de la comunidad cristiana ha logrado frenar. Y Dios sigue ofreciendo su salvación no a pesar de nuestros pecados, sino también a partir de nuestros pecados. Ahora nos preguntemos, ¿nosotros podemos poner obstáculo al crecimiento del reino? Lamentablemente sí. Cuando pensamos que nosotros somos los depositarios de la verdad absoluta, o cuando simplemente somos impermeables a los cambios, o cuando nos olvidamos de lo esencial del Evangelio, que es la compasión, la misericordia, la ternura, es ahí cuando nos convertimos en obstáculos para el crecimiento del reino. La parábola de la semilla que crece por sí sola nos recuerda entonces que deberemos devolverle a Dios, diríamos, la primacía. Nos recuerda que no somos el piloto, sino en todo caso el copiloto. Y que la misión de la iglesia, que es decir, nuestra misión, será siempre secundar la permanente acción del Espíritu. Entonces, desde este evangelio que hemos proclamado, nosotros renovemos nuestra confianza en esta inestimable fuerza de la semilla, es decir, de la palabra, y al mismo tiempo en la inmensa bondad de la tierra, es decir, del corazón humano. Y aunque a veces nos sintamos desalentados, deberemos limpiar nuestra mirada interior para poder ver la belleza del crecimiento de los sembrados. Hasta la próxima.